ustedes que siguen la página vieron nuestra conversación de ayer con el escritor Yemi Tineo Mulatillo, que quedó finalista en el Premio Clarín de Novela del año pasado. Curiosamente, Giacomo Roncaliolo también su primera novela, Amok, ¿no? Que fue publicada en 2018 por Peso Pluma, quedó finalista también, pero en 2017, ¿no? Giacomo nació en el 89, o sea que tenía quizás 28 años cuando ocurrió esto del Premio Clarín, o sea, bastante joven. Tú contabas ya como que empezaste escribiendo para un fanzine, ¿no? Que te habían dejado como tarea crear una palabra nueva y que ahí surgió esto de Amok, pero propiamente literatura, porque también te dedicas a la música, ¿desde cuándo escribes? Es una pregunta rara, ¿no? Porque creo que en mi caso y en el de muchos, o sea, creo que es muy común que la gente escriba siempre, o sea, que de niño como que a uno lo animen a escribir en el colegio, para alguna clase, o armar un poema para el Día de la Madre, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, claro, si después uno se dedica a otra cosa, nunca hace el vínculo con ese momento de escritura, ¿no? Pero para las personas que escribimos o que tratamos de dedicarnos a esto, cuando aparece la pregunta de desde cuándo escribes, claro, es inevitable retroceder hasta ese momento como muy infantil, donde escribir casi no significaba nada más que juego, ¿no? Entonces, por un lado, esa es la respuesta. Eh, pero sí supongo que a partir de ser lector, ¿no? De interesarme mucho por ciertos libros y entender qué cosa me iba gustando y qué cosa iba quedando detrás, ¿no? Es decir, también creo que en un momento todo el mundo suele leer ciertos libros de niño, y algunos, digamos, eh, ¿cómo decirlo sin sonar como un imbécil, ¿no? O sea, quiero decir, en algún momento dejamos atrás esas lecturas infantiles o juveniles y empezamos a entrar en otro tipo de literatura que algunos llaman seria, ¿no? Lo que sea. Y creo que ese paso es el que a mí me hizo querer intentar formar parte de ese gremio de gente que escribía estos libros, ¿no? Pero eso ya fue, digamos, en los últimos años de universidad, últimos años de colegio, primeros años de universidad, más o menos, y desde ahí empecé a intentar con un poco de cuentos, con los que me sintiera más cómodo, o donde estuviera, digamos, utilizando herramientas que sentía que entendía o manejaba, participando en concursos de cuentos y todo ese tema, ¿no? Pero como te comentaba, fueron años de mucha frustración porque yo tenía sueños muy grandes y principalmente, digamos, lograr una novela y tardé, o sea, claro, tú dices que era joven cuando salió lo del premio Clarín a los 27, pero yo en ese momento me sentía exageradamente viejo, ¿no? Miserablemente viejo. Eh, Porque había tenido mis sueños eran otros, ¿no? Este, yo también, además, pero, digamos, como anécdota, yo soy del colegio de Luis Hernán Castañeda. Él es varios años mayor que yo, no tanto, algunos años mayor que yo. Eh, y él, o sea, yo estaba en, ponte, no sé, cuarto y media o quinto y media cuando él publica Casa de Islandia, su primer libro. Y él tenía 22 en ese momento, ¿no? Y era como una referencia muy cercana de alguien que había pasado por el mismo colegio que había pasado y que había logrado publicar, ¿no? Entonces yo a mis 16 o 15 años pensé, a los 22 uno publica su primera novela. Entonces publicar mi primera novela a los 28 fue más una especie de fracaso. Pero hay una relación también tuya con la música, ¿no? O sea, que aunque no sea tan evidente, la literatura y música están muy conectadas por el ritmo mismo. Pero ¿cómo reconoces ese vínculo entre tu faceta de músico y la de escritor? Sí, o sea, el vínculo existe, pero yo siempre he tratado de manejarlo por separado, o lo he entendido en mi cabeza como dimensiones muy separadas. La música era algo como algo colectivo, para empezar, ¿no? Y que tenía que ver simplemente con juntarte con amigos y crear juntos, ¿no? Por más de que uno pudiera escribir la canción en su casa o venir con una primera idea. Y en ese sentido funcionaba de modo casi automático. Eh, no había, no había, por ejemplo, que uno no tenía por qué tener ni siquiera disciplina, ¿no? O sea, bastaba con
juntarte con tus patas y en una tarde hacer un par de temas o ensayar. Y eso inevitablemente iba llevando a tener un repertorio más largo, presentarte en conciertos, armar un disco, ¿no? Y son cosas que incluso en el momento uno no valora tanto porque es como, digamos, yo venía yendo a conciertos más o menos desde los 12, y claro, el grupo de amigos que formé era gente que tocaba y que hacía canciones, escribía y armaba canciones y publicaba discos, ¿no? Entonces, por ejemplo, publicar discos a mí no me parecía algo especial en absoluto, ¿no? Sino como lo lógico si tienes una banda. Y ha sido como muchos años después, cuando, claro, publiqué mi primer libro y sentí esa magia de wow, como ahora hay un libro que tiene mi nombre, ¿no? Y fue escrito por mí, que retrocedí y me di cuenta, claro, pero yo ya había grabado discos, yo ya había hecho esto, ya había hecho lo otro desde la música, ¿no? Pero para mí siempre fue como algo, sí, muy natural por el medio en el que me movía. Y de nuevo, en retrospectiva, también pude después, ¿no? Darme cuenta, perdón, que estoy con un gato de una amiga por acá que Ajá. interrumpe por ratos. Fue, digamos, en retrospectiva pude darme cuenta que sí, digamos yo tocaba punk y las letras no eran tan importantes, pero sí había habido ahí un trabajo adolescente y luego juvenil y luego un poco más adulto al momento de escribir y pulir letras, ¿no? Y que eso también era literario. Y ahora puedo encontrar ese vínculo al punto de que, o sea, por contarte, ahorita lo que estoy tratando de escribir ahora es una novela sobre una banda en la que yo pueda como incorporar justamente esa conexión entre la creatividad de una banda de punk y la creatividad de un escritor de novela, ¿no? Me interesa ahora ese vínculo, pero por mucho tiempo no lo vi.